La segunda empresa de las que vamos a hablar es TSMC, que es Taiwan Semiconductor, y es una empresa que ha corregido también bastante, pues como todo el sector, ya os digo, incluso como todo el mercado. Es una empresa diferente a ASML y esta empresa es lo que se conoce en el sector como una foundry, es decir, es la empresa que fabrica los semiconductores en sus grandes fábricas y generalmente los clientes de esta empresa pues son otras empresas de semiconductores como estas que aquí os pongo, Nvidia por ejemplo, AMD o Qualcomm, que externalizan el proceso de fabricación, ¿vale? Se dedican al diseño de los chips, esas otras empresas, pero la producción la externalizan en una foundry, como puede ser, por ejemplo, Taiwan Semiconductor. Después hay empresas también como Intel que hacen de todo, se diseñan sus propios chips y además se los fabrican. Y hay empresas como por ejemplo AMD o Nvidia o Qualcomm que simplemente se dedican al diseño, pero toda esta parte de producir los chips pues lo encargan a otras empresas como TSMC. Esta es otra de las empresas que yo considero que son de las mejores del sector, pero se ha hablado bastante, ya os lo he comentado más veces, del posible riesgo, porque es una empresa, lo lleva en el propio nombre, ¿vale? La empresa se llama Taiwan Semiconductor y siempre se ha estado hablando de una posible invasión, sobre todo en los últimos meses, de China a Taiwán, y eso pues podría afectar a su negocio, al menos en el corto plazo. Sí que es cierto que la empresa está abriendo nuevas fábricas en Estados Unidos y se está diversificando más, pero esto lo tenemos que tener presente, ¿vale? Si vamos a invertir en esta empresa. Y también comentaros, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, que hay un súper inversor muy conocido por todos que invirtió recientemente en esta empresa de Taiwan Semiconductor. Bueno, sus acciones llevan una buena caída de más o menos el 50% desde máximos. Actualmente cotizan a 79,75 dólares y la podéis encontrar bajo el ticker TSM cotizando en dólares, ¿vale? También cotiza en otros mercados y ya os digo que los máximos están cerca de los 140 dólares y ahora mismo no llega ni a 80 en el momento de grabar este vídeo. Como os decía, Taiwan Semiconductor, para reducir su dependencia, recientemente ha aumentado sus inversiones en Estados Unidos y inicialmente tenían previsto invertir en una nueva planta 12.000 millones de dólares y finalmente van a invertir 40.000 y en vez de una planta van a abrir dos. Esta noticia salió recientemente, aquí podéis ver el día 6 de diciembre. Van a aumentar pues las inversiones en Estados Unidos, ya os digo, lo van a más que triplicar desde los 12 billion que tenían pensados al principio hasta los 40 que van a invertir ahora, ¿vale? En esa segunda planta. Bueno, ahora podemos ver el drawdown, igual que habíamos visto en ASML, y como podéis ver, pues es el mayor drawdown o la mayor caída porcentual que han tenido sus acciones en más de una década igualmente. Ya veis que desde 2010, que hay aquí datos, raro es cuando esta acción ha caído un 25% y no había caído más que eso, ¿vale? Desde máximos. Pero la caída que lleva este año es superior al 50%, al igual que ASML, algo se ha recuperado, pero es que fijaros que casi llegó a perder el 60% de su valor, que es que tiene tela la caída que lleva esta empresa. Es una empresa que ahora vamos a ver la valoración y no tiene nada que ver con ASML, pero también hay que entender que el mercado paga múltiplos diferentes y a lo mejor no es una empresa que tiene un monopolio, ¿vale? Como la otra, aunque sí que probablemente sea la mejor foundry de largo de todo el sector, pero yo creo que ASML incluso está a otro nivel, ¿vale, chicos? Aparte de que su negocio es distinto, yo diría que es una empresa que está a un nivel superior. El negocio de Taiwan Semiconductor parece ir bien y recientemente se reportaron los datos de ventas de noviembre y esto lo confirma. Aquí podéis ver cómo los ingresos comparado interanualmente crecieron un impresionante 50%. Ya quisieran muchas empresas crecer un 50% interanual. Y lo que os había comentado antes, hay un super inversor que compró acciones durante el tercer trimestre de 2022 de esta empresa y se trata de Warren Buffett, el que muchos consideran el mejor inversor de la historia. Y lo compró a través de Berkshire Hathaway, ya sabéis que bueno, esa empresa tiene una parte de su cartera que está invertido en empresas cotizadas, luego tiene unas inversiones en negocios privados que no cotizan en bolsa y tiene que reportar pues esas posiciones. Y entonces, gracias a ese reporte, nos enteramos de que había invertido en esta empresa, aquí podéis ver la compra, durante el tercer trimestre y es una posición de unos 4.000 millones de dólares o lo que es lo mismo unos 60 millones de acciones. Representan de la parte cotizada de la cartera de Berkshire y representa, como os digo, el 1,39% del total de la cartera de Berkshire.
Así que bueno, parece que Warren Buffett ha considerado que la valoración o ve algo en esta empresa que es interesante, ya sea la valoración, la ventaja competitiva o lo que sea. Le ha parecido interesante y ha decidido invertir en esta empresa durante el tercer trimestre del año 2022. Bueno, ¿qué se espera de esta empresa? Pues si os metéis en su propia página de relación con inversores podéis encontrar información para ver qué podemos esperar para el futuro. Y es una empresa, nos dicen aquí, que ha crecido a un 17% anualizado, que es una pasada, desde que está listada en el 1994. Y lo que se espera entre el año 2021 y 2026... sus objetivos que tienen es un crecimiento de entre el 15 y el 20 anual compuesto en lo que serían los ingresos, ¿vale? La revenue. Se espera que tengan un margen bruto que sea superior al 53% y también esperan un ROE de alrededor del 25%. Entonces esto creo que es información interesante y como veis, pues parece que la empresa, a pesar de haber crecido muy bien en el pasado, pues seguirá creciendo en el futuro. Bueno, vamos a pasar a ver la valoración. ¿Qué es lo que ha pasado con esta empresa? Es una empresa que si comparamos la valoración con ASML, pues ha venido cotizando históricamente a niveles más bajos, ¿vale? Ya os digo que ha venido cotizando en línea un poco con la media del mercado. De hecho, su media de los 10 últimos años es de unas 16 veces y media de beneficios. La media del mercado, más o menos, al que suele cotizar la bolsa de Estados Unidos, es de unas 17 veces. Actualmente la valoración es de 12 veces PER. Es una empresa que no tiene deuda, después lo vamos a ver, y ha llegado a estar incluso más bajo. El mínimo de los 10 últimos años es de 9,6 veces PER. Veis que ha tenido una contracción muy fuerte del múltiplo. Las acciones sí que tuvieron una revalorización muy fuerte y llegaron a cotizar a múltiplos pues que a lo mejor sí que eran exigentes, de unas 25-30 veces beneficios, o al menos mucho más altos que los históricos, y lo que ha tenido es un recorte en el múltiplo que el mercado está dispuesto a pagar, al menos en el corto plazo, por esta empresa, pasando a cotizar, pues ya os digo, desde 30 veces PER que estaba en el año 2021 hasta 12 que está en estos momentos, que es significativamente por debajo de la media histórica. Si el mercado en algún momento decide volver a pagar las 16-17 veces que ha venido pagando por esta empresa a lo largo del tiempo, pues podría tener un upside interesante, ¿vale? A lo mejor eso es lo que ha visto Buffett, no lo sabemos, evidentemente, no va a venir él a decírnoslo, pero yo os digo que lo interesante en esta empresa sí que puede ser, en mi opinión, que cotiza a un múltiplo que es significativamente más bajo que el histórico, entonces tener una posible regresión a ese múltiplo de valoración pues podría traer un upside en caso de darse. También paga un dividendo la empresa, como os había dicho antes, que es en torno al 2% anualizado, pero bueno, en mi opinión lo interesante en esta empresa es la valoración. Eso sí, siempre teniendo en cuenta lo que os he comentado antes de Taiwán y que si en algún momento sucede algo así, pues la empresa podría verse afectada. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Por echar un vistazo rápido a la deuda, aquí os he puesto el pantallazo de ticker, la posición de deuda neta es menos 17.016 millones, es decir, una empresa que tampoco tiene deuda y no hay que preocuparse en este sentido. Así que bueno, no sé qué os parece esta empresa, pero también es otra de las que yo considero más interesantes.